Iniciamos la sesión ordinaria del Pleno que estaba convocada para hoy, día 10 de octubre a las 20 horas, y en el que se van a tratar los siguientes puntos del día. Primer punto, lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de sesiones anteriores. Se traen para aprobación, si cabe, los borradores de las actas de la sesión ordinaria del día 8 de agosto del 95 y de las dos extraordinarias celebradas el día 26 de septiembre de 1995 y el propio día 26 de septiembre del 95 extraordinario pleno. ¿Alguna alegación con relación a estas actas? Sí. Según el Partido Popular, en el punto 3 del pleno extraordinario del día 26 hay un matiz al final que dice más o menos así: asimismo se acuerda por unanimidad que la solicitud de ayuda a presentar a la Generalidad Valenciana en los términos contenidos en la moción se haga extensiva como propone el Partido Popular, a cuantos organismos se consideren procedentes, a fin de conseguir la financiación necesaria para la realización de las obras de rehabilitación del Teatro García Berlanga de San Antonio. Ese acuerdo creo que no fue tomado por unanimidad. Entonces pedimos que quede sobre la mesa para rectificar eso. Yo no estaba en la sesión, entonces no puedo. Bueno, lo cierto es que en la moción que presentamos nosotros no se recogían términos, pero luego durante el resultado del debate sí que por parte de la presidencia se apuntó esa posibilidad, y yo creo que todos los grupos políticos nos mostramos de acuerdo en que no debían cortarse una línea de financiación que se pudiera conseguir. Ya, pero la moción se votó en los términos en que estaba redactada. Yo en términos en que estaba redactada era a la Generalidad Valenciana. Quizá lo que faltó en aquel momento pues fue hacer una rectificación en el planteamiento de la moción. De alguna manera no se hizo. Es decir, sería, yo no estuve, pero sería quitar ese párrafo. Es anular ese párrafo. Todo el mundo está de acuerdo que no fue así. Formalmente fue así, aunque realmente no era voluntad de nadie el que se excluyera ninguna fuente de financiación. Eso creo que también quedó claro. El problema es respecto del fondo de los asuntos, y esto sería fondo, Y entonces sí, pero sí, de todas maneras, en toda la corporación. ¿Se puede recoger como está ahora? ¿Se podría modificar ahora o no? No, quitando este párrafo, si es que no fue así. No se la pregunta. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo o que se quede? Podemos tomarlo en un acuerdo posterior en el sentido que queramos, pero el acuerdo de aquella tarde... La moción no iba a presentar en el término y se votó la moción. Es decir, dice, finalmente se somete a votación la moción objeto de debate, resultando aprobada por mayoría de 10 votos a favor emitidos por los concejales de los grupos PSOE, OIV e IU y 7 abstenciones de los representantes del PP. Punto. Hasta ahí. Bueno. ¿Vale? Así fue como quedó. ¿Algún punto más? Sí. Yo tengo sobre el acta de la sesión del 8 de agosto, tengo dos observaciones que hacer, además que quiero que consten en el acta. Ya es posible enteramente. Cuando recibí la acta esta correspondiente al punto 6, de 8 de agosto, en el punto 6, sobre la aprobación de retribuciones y indemnizaciones, me sorprendió bastante en este punto, no se va por ninguna parte, que después de la enmienda que presenta el grupo socialista, tengo yo, me parece, si no me equivoco, un intervención con la explicación, explico la enmienda y más tarde se entra un debate. Y todo esto no veo que conste el acta por ninguna parte, pero luego lo que en aquel momento no hay nada más que decir o ver qué habían dicho en su momento en los plenos correspondientes en el 83 al 91 de dos concejales que entonces estaban en la oposición y actualmente están en el gobierno, sobre sus indicaciones sobre retribuciones e indemnizaciones. En el 87 el señor Gómez dijo: se muestra disconforme con que los concejales cobren por la asistencia a las sesiones, entendiendo que el horario de celebración de estas permite a los concejales asistir sin perjuicio ningún de ellos.
sigue diciendo que es conforme a la asignación económica de los concejales por asistencia a sesiones. La señorita Peris, en aquel mismo pleno de los 77, se muestra disconforme con que alcalde y concejales tengan asignación económica, entendiendo que se viene voluntariamente al ayuntamiento y sin ánimo de lucro. Considera que la retribución al alcalde convierte el ejercicio del cargo en una profesión. Sigue diciendo que se puede entender que se viene al ayuntamiento con ánimo de lucro y no para servir al pueblo. Y en cuanto a los concejales, tampoco deben de cobrar, pues el horario de sesiones les permite acudir a ellas sin el menor perjuicio. En el 91 el señor Gómez dice que de ninguna manera un cargo político público debe servir para tener una forma de vida de una manera mucho más fructífera que en el trabajo desarrollado normalmente. Y sigue diciendo que el alcalde de Reguera debe tener dedicación plena porque el ayuntamiento lo precisa, pero otra persona liberada sería más difícil. Sigue diciendo la señorita Pérez en ese pleno, manifiesta que es abusiva la cantidad que por retribución se da a la alcaldía. Son unas manifestaciones que veo yo que son contradictorias, que se lo he dicho actualmente, anecdóticamente puedo decir que el señor Gómez, en su intervención, pues se plasmaron en aquellas actas 42 líneas y en la señorita Peris 52. Yo en este caso no me merezco ninguna, o sea, lo que yo he dicho no sirve para nada. Cuando en aquel momento se hablaron y estaban en la oposición, se dijeron, todo lo que ellos dijeron se plasmó literalmente en las actas, totalmente. No entiendo por qué lo mío no se plasma, sino para mí de demasiada importancia. Tengo una segunda observación, quizás cuanto a la pregunta que formulé y que tan fríamente se ha reflejado en el acta, donde dice: concejal Montepiana solicita información de la situación económica municipal a fecha 17 de diciembre de 2005. Sí, que dije eso, ¿no? Pero anteriormente hice una introducción en la que yo decía que ante las manifestaciones de algunos concejales sobre que no había dinero en el ayuntamiento y ante las manifestaciones de la señora alcaldesa de Radio Requena de que se habían gastado ya las 2/3 partes del presupuesto, a lo que dice que era cierto. La señora alcaldesa la relación de Hacienda la hizo el concejal. Un momento. El viernes anterior a ese pleno, la señora alcaldesa, el viernes anterior, en Radio Requena dijo que se habían gastado ya las 2/3 partes del presupuesto. ¿Fue así o no? Y yo dije que era verdad, pero eso es muy frío, hay que explicar el porqué de las cosas. Ante todo esto que yo veo aquí, veo que hay dos omisiones que para mí son graves por parte del señor secretario. Y entonces voy a recordar al señor secretario el artículo 92.2 de la ley 7 del 85 de abril, reguladora de la base del régimen local, que dice en extracto, por no agarrarme: algunas funciones públicas se reservan al personal sujeto al estatuto funcionarial, donde entra el secretario, como garantía de objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de su función. Algo que puedo comprobar que el señor secretario ha omitido. Ojo lo que dice: objetividad, imparcialidad e independencia. Yo, respecto al señor secretario, no estoy de acuerdo con su manera de actuar. Él sabe dónde está el punto, o dónde está el límite entre lo político y lo funcionario. Pero creo que por circunstancias que él mismo va a saber, hay veces que se le olvida. No tengo más que decir sobre esto, que mi grupo en este caso no va a aprobar el acta anterior, el 8 de agosto. Espero que algún otro grupo tampoco lo apruebe, porque realmente yo estuve diciendo todo lo que estoy haciendo ahora, tuve mi intervención y no era nada reflejado en él. Y por último, únicamente decir que espero que no haya sido una intervención ni aburrida, ni confusa, ni falta de naturalidad. Y con esto termino. Con permiso de la presidencia, yo quisiera contestar a las manifestaciones, a mi juicio, y de cara al secretario un poco de fuera de tono. El secretario es una opinión que voy a dar, una respuesta a su manifestación. El secretario lleva como secretario en esta corporación, va para los 15 años, y en otras dos corporaciones va en total los 20 años, ponga usted por caso. Creo que si de algo puedo presumir, y puedo presumir de muchas cosas, es sobre todo de imparcialidad, a través de una gestión demostrada aquí en esta casa precisamente ante muchas dificultades. Yo quiero decirle que cuando transcribo no tengo obligación de transcribir coma por coma ni palabra por palabra, y que a la hora de redactar es el secretario que redacta, afortunadamente, y no ustedes, porque ustedes sí que pondrían lo que quisieran. Y lo que pongo yo no tengo obligación de poner todo, simplemente de extractarlo en la forma que el secretario crea. Lo que sí que tiene que hacer el secretario es reflejar fielmente los acuerdos adoptados.
Y a eso usted puede remitirse en todo momento. Si yo no pongo una coma después de una palabra que usted haya dicho, o la pongo en otro lugar, esa es mi función y mi composición de acta. En ningún momento usted me puede decir que en el punto sexto su intervención o la intención del Partido Socialista no está avalada. Porque si usted ve el punto sexto, prácticamente la enmienda de usted se transcribe literalmente. Luego ahí queda bastante justificado ya con esa enmienda por qué la hace. Lo otro es en el calor de la discusión, de la deliberación, se dicen muchas veces muchas palabras que a usted en alguna ocasión le convendrá que ni siquiera se ponga. Y yo seguramente ni la pondré. Y usted no me dirá que por qué no la he puesto. Porque seguramente usted, si la oye luego o la ve reflejada en el acta, a lo mejor puede sentir vergüenza de haberla dicho. Usted y otros muchos que la hayan dicho en ese momento. Yo en estos momentos no tengo ninguna obligación de seguir fielmente las palabras que en el calor del debate se producen. Y como no tengo obligación, pongo a mi juicio y sin que nadie me coaccione ni mi corazón se incline por un sitio o por otro, pongo lo que creo que debo de poner y donde consta reflejado el acuerdo lo más exactamente posible. Y eso lo he venido haciendo, y mal que le pese mucho lo seguiré haciendo. Bien, pues, se diga lo que se diga. No se me ha olvidado. Yo he extractado el acuerdo y lo he extractado de la mejor manera que he sabido, sin inclinarme ante nadie. Yo creo que la propuesta es... Yo quiero explicar lo último que voy a decir ahora sobre este punto. Tengo aquí el artículo 109 del ROC donde dice: se debe de incluir en el acta asuntos que examinen opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación. Opiniones sintetizadas, no omitidas, que es distinto. Usted, su opinión, la opinión de su grupo está ahí reflejada en la enmienda. Está reflejada en la enmienda, perfectamente. Una explicación a la enmienda. Sí. ¿Por qué en aquel momento, en los años 87 y 91, sí que se expresa? Mire Más usted, lo dicen todos. revise usted las actas del secretario, donde la anterior corporación, precisamente la suya, las aprobaba por unanimidad. Rara vez se producía ninguna interferencia de cara al secretario. Yo creo... Revise usted la actuación del secretario. Pues revíselas. Perdón, a ver, yo creo que la propuesta está clara, la explicación del secretario está clarísima, no hay nada que alegar sobre ello y ahora procede o votarse o no votarse el acta de la sesión del día 8. Lo que es lo que he hecho. Pues eso. Vamos a por la primera del día 8 y luego la de la última sesión. Yo creo que procede votarlas por separado. Por separado. Y si me ha pedido que quede sobre la mesa, pues votar que quede sobre la mesa o que se apruebe. Vamos, ya se ha decidido que quitando eso, pues por la corporación, pues pasa. Pues empezamos por la del día 8, el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 8. ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Votos en contra? En contra, 3 y 3, 6. Se aprueba por mayoría. Ahora pasamos a votar el acta de la sesión ordinaria extraordinaria, celebrada el día... 26 de enero de ¿Se puede 95. aprobar salvo esa observación? Sí, yo he hecho la indicación que yo no estuve en la sesión, por lo tanto, poco puedo decir al respecto. Se ha transcrito por el fedatario que me sustituía en esos momentos. Si ustedes, toda la corporación, entiende que realmente eso no es así, pues de alguna manera se va a traer en la próxima sesión para decir que eso no es así y retirar. Yo no me atrevo a rectificar lo que mi compañero en esas funciones fedatarias ha puesto. Si la corporación entiende, pues se pospone. ¿De acuerdo que se posponga la aprobación Yo del quisiera acta? hacer alguna, porque aquí hay una serie de irregularidades o de falta de ortografía, no sé, en ese acta. En el tema de las siglas, la del día 26, quien redactó el acta no sabe las siglas, no se entera o no se quiere enterar. Y pase, si quiere, pues al final del segundo punto, o sea, de la segunda moción, la moción del concejal de Izquierda Unida, donde empieza antes de tener el tercer punto, la primera línea con el grupo OIV-LV, que es lo que es el grupo en el Perdón,
¿Dónde? El tercer folio, ¿no? Aprobar la moción presentada por el concejal representante del grupo hoy. Bueno, esto es un error. No le achaque nada al funcionario, se corrige y punto. A la hora. Bueno, pues si se repite, quizás llevaba eso en la cabeza en algún momento. Y se repite. Correcto, porque es así, es verdad. Correcto, porque es así. Pero no, vamos, que no hay ninguna intención en el funcionario, me atrevería a decir, ni mucho menos. O sea, donde dice OIV, el EV se corrige. Que los errores mecanográficos están claros. Tendré que decirlo. Sí, muy bien. Pero yo sí que pediría que sin acritud, porque realmente ustedes a lo mejor pues conviven con nosotros, pero no entienden la problemática que nos rodea, y procuramos ser fieles, y me remito a lo anterior, aunque haya pasado. Entonces, yo efectivamente, yo pienso siempre, y así lo demuestro, que cuando me he equivocado rectifico, lo reconozco. Pues en este caso se dice y punto, y nada más, pues es verdad, ya está. El señor secretario acaba de incorporarse hoy después de un día de vacaciones y Paco Huerta le consta, porque lo oí hablando de los concejales, que pedía disculpas por esas cifras que involuntariamente sabían que No, eso personalmente. A mí mismo personalmente cogí la política. En el punto 9... De todas maneras se ha quedado, ¿no? Esta es la que se queda. Esta es la que se queda. Pues en la próxima sesión. Para que cuando se corrija, que esté bien, o sea, que yo que Sí. por eso lo digo, Se corrige para el siguiente. Se verá de corregir en los En el punto 9, que era aprobar el plan de actuación de mejora del empleo rural, yo dije, y me gustaría que se constara en el acta, que ese PAMER no beneficia en absoluto a los agricultores que nos dedicamos a trabajar en el campo, que beneficiará a los jornaleros, pero a los agricultores no beneficia. Y eso me gustaría que apareciera en el acta, porque yo lo dije, creo que lo dije, ¿no? Su día cuando se apruebe, eso no es fondo del asunto, eso es debate, y en su día cuando se apruebe, así se entiende, se aprueba. En la sesión extraordinaria de ese mismo día, pues lo mismo que anteriormente. Error en la denominación, en las siglas del partido. Moción del concejal de hoy sobre las pruebas nucleares. Parece que no era hoy. Sí, perfecto, no era la moción, era de EU. No, estaba por votarse la del 26 del 9 del 95, con esa corrección, que sí que es así, la moción era del concejal de EUEV, no es así, la extraordinaria urgente, pues si la corporación entiende que no hay ningún problema, puede aprobarse. Se aprueba la de Pasamos al segundo punto del orden del día. Moción del grupo de concejales de OIV en relación con la denominación de nuestra comarca. La Organización Independiente Valenciana de Requena, al pleno de la Corporación Municipal, con registro de entrada del día 26 de septiembre, número 4103, presenta lo siguiente. El grupo político del Ayuntamiento de Requena, Organización Independiente Valenciana, por mediación de su portavoz en el consistorio, concejal Julián Sánchez Sánchez, tiene a bien presentar la siguiente moción al pleno de la Corporación Municipal. Que como consecuencia de la cada día más importante actividad que la acción administrativa de las comarcas viene desarrollando al efecto en el contexto sociopolítico en el que se desenvuelve, y puesto de manifiesto que en un futuro muy próximo dicha actividad vendrá a adquirir características de mucha mayor magnitud en el orden socioeconómico y administrativo, habida cuenta del espíritu dimanante de las consignas y directivas que en este mismo sentido se vienen produciendo desde los núcleos competentes de nuestra Unión Europea, este grupo político, estudiados dichos antecedentes, considera que en estos momentos viene a resultar imprescindible el efectuar una precisa clarificación, la cual venga a realizar de forma conveniente y de una vez por todas el conocimiento público de cuál vaya a ser el papel que nuestra ciudad haya de jugar en el próximo futuro dentro de su propio contexto comarcal, efectuando para ello la correspondiente consideración a las prerrogativas que el discurrir de la propia historia le han venido confiriendo,
y que sin duda ninguna le han propiciado la facultad de haber podido ostentar durante siglos la capitalidad funcional y administrativa de una comarca a la cual, desde su propia conformación como tal, ha venido otorgando su propia denominación. Que previos estos antecedentes, este grupo político viene a considerar igualmente que ha llegado el momento de salir al paso desde el propio Ayuntamiento de Requena a los continuos despropósitos que continua y machaconamente vienen poniendo en cuestión el derecho histórico que nuestra ciudad legítimamente ostenta y que la ha capacitado a través de los tiempos para ejercer la acción de la capitalidad de su comarca, así como de otorgar tajante rechazo al enorme dislate que supone el reciente hecho de haber hurtado a dicha comarca su tradicional nomenclatura, acción llevada a cabo en el año 1970 con el invento de una nueva denominación, efectuada por alguien ajeno a nuestro propio contexto y adoptado y difundido por un organismo oficial como fue la Diputación de Valencia, en unos tiempos en los que la falta del ejercicio democrático, así como la total ausencia de libertades individuales y colectivas, impidieron rebatir. Esta rechazable acción no viene a ser otra, como puede suponerse, sino ese disparate toponímico al que se viene a denominar como Plana de Utiel, que en consideración a lo anteriormente expuesto, este grupo político ha decidido recurrir al único medio capaz de aportar la debida clarividencia a la delicada cuestión, y que no viene a ser otro que los tratados de nuestra propia historia, y no a cualquiera de ellos, sino a los que mayor garantía aciertan a ofrecer en orden a la verosimilitud de los hechos. Estos tratados vienen a ser Historia de Utiel de don Miguel Ballesteros Viana, edición de 1988, e Historia de Requena de don Rafael Bernabéu López, edición de 1982, así como para complementar otros aspectos de carácter geográfico, estimamos conveniente el recurrir al tratado Geografía de Requena Utiel, obra del eminente catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, don Juan Piqueras Abad, que como consecuencia del estudio efectuado a los mencionados textos, este grupo político ha decidido extraer de los mismos un dossier, el cual viene a acompañar en anexo adjunto a la presente moción. El estudio de sus argumentos no ofrece la menor duda de que es a Requena, la ciudad de nuestra comarca, a quien corresponde el derecho legítimo de ejercer la acción de su capitalidad, así como a otorgar denominación a dicha comarca. Derechos estos, los cuales venimos a considerar de total irrenunciabilidad, como consecuencia de haberlos asumido merced al esfuerzo y buen hacer de otras generaciones que, habiéndonos precedido en el tiempo, supieron derramar esfuerzos, sangre y vida hacia la consecución de un contexto social mejor. Por todo lo que antecede, el grupo político del MI Ayuntamiento de Requena, organización independiente valenciana, solicita del Pleno de la Corporación: 1. Proclamar inequívoca e incuestionablemente en derecho legítimo que Requena ostenta en orden al ejercicio de la acción funcional y administrativa de la capitalidad de la comarca histórica a la que pertenece. 2. Segundo, la adopción de las medidas oportunas por parte de este ayuntamiento ante los organismos públicos competentes a fin de que se proceda a la restitución de la legitimidad en lo relativo a la denominación de nuestra comarca, llevando a cabo la inmediata sustitución del dislate toponímico Plana de Utiel por el más apropiado, negrillas entre comillas, comarca del Campo de Requena, tal y como legítimamente podemos demostrar con el estudio de los textos históricos anteriormente mentados, cuyo extracto se acompaña anexo y que, por otra parte, es el que de forma espontánea ha venido siendo empleado en el discurrir de los tiempos desde la Reconquista cristiana. Requena, 25 de septiembre del 95, firmado por Julián Sánchez Sánchez. Paso o seso. Yo me imagino que este documento de los partidos políticos, lo que es el dossier, Una moción, una enmienda, perdón.
Lo que sí que quisiera es complementar ese estudio que hemos realizado nosotros, con dos estudios, dos dosieres que acompañan a dos personas que consideramos competentísimas para tratar esta situación. Uno es el cronista de Venta del Moro, que dice Antonio Llibre de Calzo, y otro es el cronista de Requena, don Fermín Pardo. Estos dosieres fundamentan y amplían nuestros argumentos y nuestras bases por los cuales nosotros fundamentamos esta moción. Y posteriormente nos comentaremos en el cuerpo de conocido. ¿Se quiere dar lectura a los dosieres anexos? ¿O se puede revisar? ¿Damos lectura? No, pero yo no tengo ningún problema. Yo pienso que por lo menos hay un dossier científicamente estudiado con mucho trabajo, que es el dossier que incorpora Pablo Pardo, el cual pues son 18 folios solo. algo que nosotros hemos dicho, muchísimo más apoyado y con muchísimo más fundamento científico. Si se puede creer para conocimiento general, creemos que es importante. ¿Hay conclusiones en ambos? Pienso que sería conveniente leerlos específicamente porque hay muchas menciones a personas y hechos que sería conveniente que se conociesen por parte del Pleno y aparte por las personas asistentes como personal de Requena, que creo que están interesados en la reunión de este rango. Si algo cabe emitir, pues emite, ¿no? A lo largo de la lectura. El cronista oficial de Requena, don Fermín Pardo, dice Requena y su tierra, y hace una exposición. Los límites de la comarca histórica de Requena nos aparecen perfectamente marcados por accidentes naturales que nos separan de comarcas vecinas. En pocas comarcas valencianas son tan coincidentes las delimitaciones de carácter histórico con las que vienen dadas por accidentes geográficos. Con la comarca de la Manchuela nos señala frontera el profundo cauce del río Cabriel, describiendo un pronunciado arco en su curso bajo. La separación con la serranía de Cuenca se aprecia claramente con la sierra de Alaguilla. La divisoria con comarcas valencianas nos la ofrecen cadenas como la Sierra del Tiel, el Pico del Tejo con las Cabrillas y la Sierra Martés. Precisamente este territorio geográfico es el que se corresponde a nivel histórico, a excepción de Sinarcas, con el primitivo término municipal de Requena, creado por Alfonso X de Castilla poco después de la reconquista cristiana de la zona, llevada a cabo por castellanos entre 1238 y 1239. El ayuntamiento requenense con todo este extenso término se constituye en 1257 con la Carta Puebla por parte del citado rey a la plaza fortificada de Requena. Poco después, en 1260, el mismo monarca agranda el término requenense al añadir el castillo de Mira y sus tierras a esta jurisdicción, convirtiéndose en la citada población de Mira en aldea de Requena. Por medio del documento de la Carta Puebla y la anexión de Mira a la Requena cristiana, la Requena cristiana se erige como capital de esta tierra en 1257, como hemos dicho. Quedan pues dentro del primitivo municipio requenense las tierras que en la actualidad componen los términos de Camporrobles, Caudete, Fuenterroble, Mira, Requena, Utiel, Venta del Moro y Villargordo. No cabe duda que la capitalidad de Requena ostenta en su comarca está suficientemente justificada desde hace más de 700 años. Todas las poblaciones citadas fueron aldeas de Requena. A lo largo de 600 años fueron independizándose de su primitiva capital, erigiéndose en villas independientes. Utiel consiguió su emancipación en 1355, Mira en 1537, Villargordo en 1747, Camporrobles en 1782, Caudete, Fuenterrobles y Venta del Moro en 1836. La capitalidad de Requena en cuanto a lo civil se refuerza con la creación en 1832 de su partido judicial en sustitución del antiguo corregimiento. El primitivo partido judicial de Requena, además de los municipios de la comarca histórica, se extendía más allá del Cabriel, en las provincias de Cuenca y Albacete hasta 1851, en que las tierras del primitivo municipio requenense, menos Mira, entraron a formar parte de la provincia de Valencia. En todos los arreglos y reestructuraciones que se han venido haciendo desde el siglo pasado hasta la fecha, en estas circunscripciones judiciales Requena ha sido siempre confirmada como cabeza de distrito judicial,
habiendo absorbido los antiguos partidos judiciales de Ayora y Chiva y anexionado los términos de Sinar Quichera, que pertenecieron a los disueltos distritos de Chelva y Villar del Arzobispo, respectivamente. En sentido eclesiástico y dentro del obispado de Cuenca, fue creado el arciprestazgo de Requena en 1647, aunque era honorífico desde el siglo XV. Requena se convirtió así en capital religiosa de la comarca, cumpliendo la función de iglesia arciprestral, la parroquial de San Salvador en esta ciudad. La capitalidad religiosa de toda la comarca la vino desempeñando Requena durante más de 300 años, concretamente hasta 1957. Actualmente existen dos arciprestazgos, el antiguo de Requena, que abarca su actual término municipal, y el nuevo, creado en la parte alta de la comarca en 1957 con capitalidad de Utiel. Miguel Ballesteros Viana, ilustre cronista de Utiel, historiador documísimo y erudito, en su encomiable historia de anales de la muy leal, muy noble y fidelísima villa de Utiel, publicada en 1899 y reeditada en 1973 con el nombre de Historia de Utiel, reconoce la capitalidad histórica de Requena en toda la comarca. Página 17, página 51, página 60 y página 71 del libro. Omito la lectura. Muchos han sido los intentos de comarcalizar el territorio valenciano, aunque comparado con otras regiones y comunidades fue un poco tardío. De todas maneras, en todos los estudios y proyectos realizados se establece, con ligeras variaciones, la demarcación territorial de nuestra comarca geográfica e histórica, y unánimemente otorga la capitalidad de ella a la ciudad de Requena. Felipe Mateo Llopis en 1933, Emilio Belenguer en 1934, Luis Querol Rosso en 1946, el Ministerio de la Gobernación en 1965, Antonio López Gómez en 1970, Joan Soler en 1970, Pérez Puchal en 1978 y 1979. El nomenclato geográfico del País Valencià, en su proyecto de comarcalización, divide el territorio valenciano en regiones y comarcas. La región número 5 lleva el nombre de Requena-Sogor y a nuestra comarca le otorga el polémico nombre de Plana de Utiel, pero remarcando claramente que la capitalidad es Requena. En el Consejo de Ministros de 11 de junio del 71 se aprobaron las cabeceras de comarca de la región valenciana, situando en la provincia de Valencia las de Sagunto, Liria, Valencia, Requena, Alcira, Algemesí, Játiva, Onteniente y Gandía. El decreto 170/85 de 28 de octubre del Consell de la Generalidad Valenciana sobre procedimiento en la creación de demarcaciones funcionales con incidencia territorial dispone que, con carácter previo a la creación de demarcaciones funcionales con incidencia en el territorio de la Comunidad Valenciana, se solicitará preceptivamente informe de la Consellería de Administración Pública, siendo esta Consellería quien, en la publicación Propuesta de Demarcaciones Territoriales Homologadas, establece que Requena es la capital de demarcación territorial de rango 1, comarcas tradicionales, establecidas inicialmente en base a peculiaridades históricas y geográficas, y de rango 2, comarcas urbanas, articuladas por la existencia de una ciudad a caballo entre la macrocefalia de las capitales de provincia y las cabeceras de ámbito local. En el presente, la ciudad de Requena es la más importante de la zona, y su actual término ocupa más de la mitad del territorio comarcal, siendo también su población más de la mitad del total de habitantes de toda la comarca. Como es natural, la ciudad de Requena en la práctica es capital de su dilatado término y de sus gentes. Si la extensión del término y su número de habitantes supera la mitad del territorio comarcal y de su población, a esa mitad hay que... Sí, existe una enmienda. Continuamos con... y luego le damos lectura a la enmienda, ¿no? La primera página. Siempre es la primera página, porque se relaciona en la primera página y a la síntesis de... Don Feliciano Antonio Lleves Descalzo, ante una consulta formulada por el mismo ayuntamiento a varios intelectuales e historiadores para contrarrestar la denominación Plana de Utiel, por aquel tiempo en auge y utilización impropia por parte de varias consellerías, este estudio y propuesta de denominación, concretamente Comarca Requena-Utiel, fueron aprobados por el Ayuntamiento de Requena y fue remitida esta propuesta a la Generalidad o Gobierno valenciano para que se tuviera en cuenta en la futura ley de comarcalización, todavía sin resolver. Esto se verificó siendo alcalde don Tomás Berlanga o don Regino Díez. Por imprevisión no tengo la fecha exacta en la copia que me reservé. No obstante, deben existir los datos, así como el estudio del original. Tenemos ahí, por la lectura, el acuerdo.
De acuerdo a que hace referencia don Feliciano Lleves, se fue adoptado por el Pleno de la Corporación el 16 de marzo de 1984, la sesión del 6 de marzo, en donde el título era Propuesta de denominación de esta zona para proyecto de comarcalización de la comarca, y decía, hay que leerlo en su texto, ¿no? Más o menos. Conocedora la Corporación de los trabajos iniciados por la Comisión de las Cortes Valenciana a fin de aprobar una ley de división comarcal de la provincia contemplada en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, habiéndose declarado esta comarca con capitalidad en Requena una denominación expresiva y que sea fiel exponente de sus características, considerándola en sus rasgos definidores, peculiares y delimitadores que la distinguen de los demás de la provincia. Visto los informes emitidos a este ayuntamiento por tratadistas del tema, conocedores de la historia y geografía, la Corporación, con el fin de aportar datos clarificadores y ayudas a la Comisión para el Estudio de la Comarcalización, aprobar por el Pleno de las Cortes, sin perjuicio de usar de sus derechos a ser oída, acuerda, la propuesta que hacía en primer lugar era comarca Requena-Utiel, altiplano Requena-Utiel en segundo lugar y meseta de Requena-Utiel. Y esto fue el acuerdo al que hace referencia el estudio de don Feliciano Lleves. A la enmienda de la moción presentada por el grupo OIV, enmienda del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Requena sobre la moción presentada por la OIV en relación con la denominación comarcal. Se presentaba en fecha de hoy, 10 de octubre, y va firmada por 5, que son los 5 componentes del Grupo del Partido Socialista. El tema que plantea la moción de la OIV no es nuevo, pues ya ha habido momentos en la historia de los ayuntamientos democráticos en que ya ha sido tratado por la Corporación requenense, habiendo tenido también trascendencia en medios de comunicación y de la opinión pública. Concretamente nos referimos al pleno del 6 de marzo del 84, en el que, oídas las opiniones de estudiosos y técnicos, acordó comunicar a las instancias oficiales valencianas que el nombre con el que se debía llamar a nuestra comarca debía ser Comarca Requena-Utiel, Altiplano Requena-Utiel o Meseta de Requena-Utiel. El hecho de que no se haya elaborado la ley de comarcalización tal y como prevé el Estatuto de Autonomía en el artículo 46 hace que a los acuerdos que puedan dimanar individualmente de los plenos de las corporaciones locales les falta el refrendo de la legislación autonómica para tener virtualidad. Es por tanto una cuestión pendiente y que de cara a esa futura ley de comarcalización, de lo que se trata es de buscar una solución global a la cuestión comarcal en la que como mínimo los municipios afectados nos pongamos de acuerdo en 3 aspectos. El ámbito territorial de nuestra comarca, cuál ha de ser el nombre con el que se denomine y reconozca. Finalmente, cuál ha de ser la ciudad que haya de tener la consideración de capital comarcal. A nuestro modo de ver, el pronunciamiento de esta triple decisión corresponde a los ciudadanos y, por reducción, en virtud del sistema democrático representativo, a las corporaciones locales. Desde el PSOE entendemos como deseable que sea en el marco de una comisión de alcaldes mandatados expresamente por sus respectivas corporaciones, donde se consensúen las posturas a adoptar en el tema de la configuración de nuestra comarca. Pretender, como pretende la moción de la OIV, que los organismos públicos competentes procedan a reconocer una denominación determinada si ésta corresponde a la voluntad unilateral de uno u otro pueblo, nos parece cuanto menos improbable. Es realmente fácil estar de acuerdo con una parte importante de la moción de la OIV, la que hace referencia al impropio de su término plana de Utiel para referirse a nuestra realidad comarcal, y coincidimos plenamente en las razones geográficas, históricas y políticas que se apoyen para descalificar el término, utilizado por primera vez en el nomenclátor geográfico del País Valenciano en 1970, ya que realmente fue una decisión de despacho, entre comillas, sin tener en cuenta lo más mínimo la realidad de nuestro territorio y de su historia. El paso de los años y el uso que se ha venido haciendo del término por las diferentes administraciones en estos 25 años ha provocado reacciones desfavorables perfectamente lógicas en Requena y no poca confusión en instancias administrativas, académicas o periodísticas. Como requenenses, deseamos que la denominación de nuestra comarca fuera Campos de Requena, o que al menos recogiera la voz Requena,
Es legítimo proponer que así se plantee, habida cuenta además del mayor peso histórico que Requena ha tenido en la comarca desde el momento mismo de su fundación. Ahora bien, no dejamos de reconocer que igual que a nosotros nos molesta el término Plana de Utiel, creemos que por la misma razón nuestros vecinos utielanos pueden experimentar la misma reacción frente a Comarca del Campo de Requena. Es muy fácil hacer de esta cuestión un asunto polémico en el que el apasionamiento localista malentendido puede incolar las relaciones comarcales y hacernos dar un paso atrás en los logros conseguidos en proyectos comunes, tales como la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, la Asociación para el Programa LIDER, o deteriorar simplemente las relaciones interpersonales de los ciudadanos de pueblos vecinos. Nuestra postura política sobre el particular es que en ningún caso un asunto como la denominación comarcal debe enzarzarnos en una discusión estéril si Requena y Utiel se empeñan en defender posturas autoexcluyentes, como serían Plana de Utiel o Campos de Requena, que haría que nos apartáramos de la búsqueda común de alternativas a los verdaderos problemas que tiene planteados la comarca y que tienen más que ver con el desarrollo socioeconómico o la defensa de nuestras tradiciones y valores culturales comunes. Para el Partido Socialista, la moción de OIV adolece de dos defectos graves. Uno, la derivación, caso de aprobarse, hacia una disgregación de nuestra comarca, ya de por sí no demasiado coaccionada. 2. El planteamiento unilateral y excluyente que se hace en la moción, pues no se trata tanto de que la corporación requenense proclame como derechos de, entre comillas, total irrenunciabilidad los del ejercicio de la capitalidad o el de otorgar denominación a la comarca, pues aun cuando Requena pueda y deba ejercer su derecho legítimo a defender aquello que considere de su interés, hay otros habitantes de otros municipios que tienen igual derecho a defender sus intereses. Encontramos, pues, en este planteamiento de la moción de la OIV un punto de conflicto con el Estatuto de Autonomía, artículo 46, en el que se dice que serán las Cortes Valencianas las que aprobarán la división comarcal, oídas las corporaciones locales afectadas. Así pues, para el Partido Socialista, antes de pasar a hablar de la capitalidad o de la denominación de la comarca, el Pleno de la Corporación debe pronunciarse sobre una cuestión previa, el ámbito comarcal. Es decir, ¿quiere el municipio de Requena formar parte de la comarca natural integrada por los municipios que geográficamente se extienden entre las Cabrillas y el Cabriel y constituir con ello una unidad geográfica administrativa? ¿O bien prefiere desvincularse del resto de municipios que integran dicha comarca y constituir una unidad comarcal aparte? Si el municipio de Requena se inclina por esta segunda alternativa, este Pleno podrá proclamar solemnemente, sin necesidad de someterlo a ninguna otra consideración, cómo quiere que se denomine su territorio, etc. Pero si el municipio de Requena decide que su futuro está unido al del resto de la comarca, y esta será la postura del PSOE, no se puede decir, como dice la OIV, que algo es de, entre comillas, total irrenunciabilidad para una de las partes. Será a partir de entonces cuando se tenga que defender con toda legitimidad en una mesa las posturas que interesan a Requena en lo referente a la denominación de la comarca o su capitalidad. En ese momento, el PSOE defenderá ante una comisión de los alcaldes que forman la comarca, y lo subraya a continuación, cualquier denominación que resulte integradora y aglutinante de la comarca, subrayar. En ningún caso una denominación que hiciera referencia únicamente a Utiel. A partir de que se considere efectivamente una denominación y se someta a los organismos autonómicos competentes, el uso exclusivo, continuo y normalizado de la misma servirá para que una vez por todas se zanje el tema del nombre con el que se nos marca en la Comunidad Valenciana, en España y en Europa. En cuanto al tema de la capitalidad, el PSOE defenderá como postura más lógica la de que la ciudad de Requena, tanto por su historia como por su situación socioadministrativa como por su demografía, debe tener la consideración de capital comarcal. Por todo lo que antecede, el PSOE propone al Pleno de la Corporación una enmienda a la totalidad de la moción presentada por la OIV de los siguientes términos.
Pronunciamiento favorable a que Requena constituya una unidad comarcal con el resto de municipios situados entre Las Cabrillas y El Cabriel. Instar al resto de municipios a la constitución de una mesa de negociación a la que se consensúen los temas relativos a la comarcalización. Yo quisiera puntualizar, en primer lugar, no me extraña la reacción del Partido Socialista, puesto que coinciden básicamente con el planteamiento propuesto por su jefe de bancada. Nosotros consideramos que el debate de cuestión de momento no va a lugar. Quiero puntualizar también que su jefe comarcal es el alcalde de Utiel. Nosotros no pedimos estar en cuestión sobre por quién queremos ir, sabemos muy claro por quién queremos ir, con quién hemos ido siempre, con nosotros todos los hermanos de la comarca, incluyendo. Eso no lo ponemos en una cuestión en nuestra moción. Como también, ¿por qué no?, integramos con otros pueblos que no hemos sido nunca, por lo menos, en una denominación de comarca conjunta. Estoy acordando en este momento de Chela, me estoy acordando en estos momentos de Siete Aguas, y por lo menos de alguno de Valle de Ayora, y algunos de mucha más posibilidad. Esos no son componentes de nuestra comarca histórica, pero también podríamos ir con ellos, ¿por qué no? ¿Por qué no? De hecho, son pueblos hermanos que también tienen los mismos intereses que nosotros. Nosotros no queremos entrar en a quién corresponde y a quién no corresponde. Queremos decir que la moción nuestra es clara y diáfana. Y ahí no se ha basado en un criterio nuestro de creación de los concejales de la OIV, se ha basado en criterios estrictamente históricos, no aducidos por nosotros. Dice muy claramente la historia de Utiel, la historia de Requena, y que son regiones que han hecho tratamiento histórico de la cuestión. Y a ellos no se incorpora únicamente nuestro dossier, se incorpora el dossier de personas expertas y se le mención a todas las personalidades de la comarca. Nosotros únicamente queremos restablecer el derecho histórico de Requena a tener su propia denominación de la comarca que ha mantenido siempre y su inequívoca y consternabilidad en orden a la totalidad, nada más. En 1970 se está empleando una terminología, no nosotros lo decimos, lo dice todas las personas que realmente tienen algo de su particular. Se está empleando una terminología para definir la comarca de Requena que es totalmente equivocada. Claro, nosotros decimos desde siempre la comarca ha tenido una denominación, comarca del campo de Requena, restablezcase esa denominación, proclámese la incuestionabilidad de la capitalidad de Requena ejercida desde siempre y a partir de ahí consensuamos lo que sea, con quien sea. Una vez restablecida lo que pensamos que es la legalidad vigente. Lo que debe de ser la legalidad vigente. ¿Qué sucede con la situación actual? No se pretende que no se mueva la situación. De hecho, nosotros hemos detectado una situación totalmente mafiosa con respecto a los nombres de los concejales y creo que es de público y notorio. Se ha identificado el objetivo a seguir, se ha publicado en pasquines incluso números de teléfonos particulares, se ha amenazado a miembros de los concejales de IV, a 1.000 personas, para que no siguiésemos adelante. Es una situación mafiosa. Y por el contrario subyúdice, yo no puedo manifestarme de dónde procede toda esta campaña, pero pronto se sabrá. Y paralelamente se propone que toda esta discusión se deje de lado y se lleve a la sede de la mancomunidad, donde el señor alcalde de Utiel goza de suficientes garantías para llevar adelante su proyecto. No habrá apoyo histórico, no habrá apoyo de ninguna clase, pero tiene los suficientes garantías para llevar adelante. Paralelamente, se presenta por parte del Partido Socialista de Requena una propuesta de similares características. Se lleve a cabo de negociación, perdona, se hará lo que haga falta en los términos que la ley permita. Nosotros pedimos un restablecimiento de la legalidad que no debía de haberse violentado en ningún momento. Y a partir de ahí, vamos a hablar con quien sea y a dialogar con quien sea. Pero previo al restablecimiento de la legalidad que no se debía de haber violentado. Y pensamos que se violentó en su vida.
Simplemente es la parte de reconocer, o digamos, lo que tienen que rebatirnos y posteriormente seguiremos el proceso. Yo simplemente quería añadir que esta alcaldía ya ha manifestado públicamente su repulsa a las amenazas sufridas por los concejales de la ONG, manifestando que la vía democrática de discusión desde luego no existe. Bueno, a la izquierda unida lo primero es que está muy bien la lección de historia que nos han dado esta noche, ¿no? Pero tengo que declarar que vamos a votar en contra de esa moción, en primer lugar porque la denominación que propone la OIV, que históricamente ha sido así, no aclara nada. No, todo lo contrario, se va a enfrentar únicamente con todos los vecinos, con todos los pueblos que forman la comarca. Se van a hacer una piña contra Requena, porque parece ser que Requena, bajo tal y como lo habéis puesto en la moción, es volver a ser la capital, no la capital, yo creo que hasta si pudiera sería todo el resto de los municipios aldeas de Requena. Eso no va a ayudar en nada a Requena. Nosotros, Izquierda Unida, los Verdes, apoyaremos siempre una denominación comarcal y que sea de consenso. Y por supuesto, tienen mucho que decir el resto de los municipios que forman la comarca. Hay que apoyar y hay que hacer una denominación para nosotros geográfica. La mayor parte de las comarcas del país valenciano o de la comunidad valenciana tienen una denominación geográfica por encima de municipios, porque eso solamente lleva a enfrentamientos, que es lo que aquí se está sembrando, enfrentamientos y entretener a los ciudadanos. Pensamos que hay motivos mucho más importantes y preocupantes para el futuro y el progreso que preocuparnos por una denominación o cambiar el nombre de las consejerías como están haciendo en Valencia. El conjunto de la ciudadanía necesita respuestas al paro, sobre todo al paro juvenil, al deterioro medioambiental y a la crisis de la agricultura. Una comarca que precisamente en eso nos une a todos, a esas crisis y a ese deterioro medioambiental. Y necesita soluciones conjuntas, desde luego por este camino de conjuntos nada. Parece ser que es como si la propuesta de la OIV si se aprueba aquí, es decir, Requena se quiere separar de la comarca y hacer otra cosa. Por ahí, o habéis expresado muy mal, pero yo lo entiendo así, creo que mucha gente lo entiende así, o lo entendemos así. Tenemos una población cada vez menor en la comarca, y eso sí que es un problema. La comarca se está despoblando, y eso es un problema demográfico importante. Tenemos una agricultura en decadencia que necesita una solución en conjunto comarcal, no cada uno por su parte. Así nos va a los agricultores y a la agricultura. Gracias a eso, al Requena o al Utiel. La denominación de la comarca, pues los de Requena le diremos Requena Utiel, y los de Utiel le seguirán diciendo Utiel Requena. Por encima de eso, de momento no va a haber ninguna denominación que pueda estar. Nosotros comarcalmente, nosotros lo que queremos es estar bien y trabajar en proyectos comunes con nuestra comarca, con todos nuestros vecinos, que no solamente es Utiel, sino que está Campo Roble, está Fuente Roble, está Villalbordo, está Venta del Moro, está Caudete de las Fuentes, está Sinarcas. Pero es que además, con el tema que se ha comentado anteriormente, el tema del programa LÍDER, en eso sí que creo que aquí fue un acuerdo magnífico que se llevó en esta corporación, la anterior corporación, de poner a la asociación que iba a llevar adelante el tema LÍDER, asociación que desaparecieran los nombres de los pueblos, las cabezas de las comarcas, poniendo a nuestra comarca como Altiplano, uniendo con el Valle de Ayola, apareciendo comarca, o sea, asociación Altiplano, Valle de Ayola, o sea, Valle Altiplano. Y eso sí que es trabajar para el futuro y para el progreso de la comarca, unido efectivamente con Siete Aguas y con Chera. Pero la propuesta de la moción que hace de la OIV para mí y para Izquierda Unida es simplemente de segregación, de que Requena o que haga toda la comarca lo que quiere Requena, o si no, nos vamos. Eso es lo que yo entiendo. Y nosotros debemos avanzar hacia una mejor relación comarcal e intercomarcal. Eso es lo que pretende Izquierda Unida y eso es lo que pretende Izquierda Unida. Yo creo que Izquierda Unida, que lo que ha hecho Izquierda Unida lo suscribimos todos, y que no venía al caso de esta cuestión, porque supongo que todos pretendemos colaborar y seguir adelante en una situación común. Aquí se está debatiendo una situación de denominación, simplemente denominación,
situación de capitalidad en este momento. No queremos agregarnos de nadie, ni queremos para nada ir en contra de nadie. Todo lo contrario. Nosotros somos un pueblo más dentro de esta comarca y dispuestos a llegar al consenso que haya que llegar. Inclusive abandonar este campo de Requena si realmente consideramos que es negativo, porque lo vamos a mantener. Nosotros queremos restablecer una situación legal y a partir de ahí negociar con quien sea. Y desde la máxima humildad, como un pueblo más de la comarca, que queremos trabajar en conjunto con todo y añadir a todo el que venga, no disgregarnos de nadie. Añadir a todo el que venga. ¿Y por qué no la Valle de Buñol? También podemos trabajar con la Valle de Buñol. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y esto de ir por encima de la ley, no es nuestro planteamiento, no va nunca por ahí. Lo que consideramos es que existe una denominación a nivel oficial que no corresponde y que tenemos que sustituirla. Y a partir de ahí vamos a negociar lo que sea. Por ahí apuntada no sé qué del Valle de Loreana. Pues muy bien. Puede ser una denominación que sea común a todos. ¿Por qué tiene que ser campo de Requena? A partir de la a partir del restablecimiento de esa legalidad, vamos a consensuar. Derechos de total irrenunciabilidad existe actualmente en vuestra moción. Eso no se entiende. Perdona un momento. Estamos diciendo que por Gabán inició incontrolablemente el derecho legítimo de Requena. Y luego, lógicamente, anteponemos al campo de Requena, que es lo que históricamente se viene. Eso no es renunciable nunca. A lo que la historia te da no es renunciable nunca. Y no vamos a renunciar nunca. Ahora, si como consecuencia de favorecer las relaciones comarcales tenemos que consensuar algo que digamos todos en concreto, automáticamente somos los primeros que nos lo vamos a reconocer. Pero el derecho histórico nunca en la vida vamos a renunciarlo. Pero nunca en la vida. Aunque luego haya que consensuar una situación por la mejor convivencia. ¿Por qué no? Los primeros en reconocerlo seremos nosotros, el primero en apoyarlo seremos nosotros, pero a partir de un punto que realmente consideramos que es la legalidad vigente. Y no vamos a separarnos de nadie, ni vamos a ir por encima de nadie, porque para mí son tan legítimos y tan respetuosos, puede ser tan Robles, como el día gordo, como Requena, al mismo nivel. Al mismo nivel, ¿por qué no? ¿Qué tiene más Requena que ellos que nos dan una habilidad? Nada. Lo que sucede es que nosotros decimos que hay un dislate que hay que solucionar y a partir de ese dislate negociaremos y consensuaremos lo que sea y con quien sea, sin ningún problema. Y nada de disgregar y nada de ir por encima sacando pecho. No es nuestra norma. Pues eso es lo que se Pues eso es lo que realmente vamos nosotros. Bueno, yo, mi intervención simplemente es recordarle al señor Julián que nosotros somos compañeros, no tenemos jefes, no sé si es que la odio, pero los jefes los tenéis por ahí escondidos, pero nosotros somos compañeros. Somos independientes. Eso es un criterio de no tenemos ni jefes en Utiel, ni en Valencia, ni en ningún sitio, y nuestras decisiones, y para que lo veas, es que el Partido Socialista tiene libertad de voto sobre este punto esta noche, porque lo hemos comentado los concejales, cada uno puede expresarse como él entienda y ve. Somos demócratas y sin jefes. Eso en primer lugar. Me siento mucho también, si ha sufrido amenazas por parte de la comarca, porque en realidad no es procedente, creo que la mancomunidad tampoco es el lugar donde se deben de plantear estos temas y que en ningún momento la expresión de cualquier concejal de ayuntamiento deba de ser criticada en el sentido como parece ser que manifiesta que sea criticado por parte de usted. Pero que a mí me parece improcedente en el que hoy estemos tratando este punto, y de hecho lo decimos en esta moción, porque esto mismo fue un ayuntamiento democrático quien lo aprobó, como se decía, y se le daba unos nombres por no herir a nadie. Y me parece que actuaba entonces de alcaldesa accidental Mercedes Peris, en el que se trató por varios expertos, y me parece que lo teníamos que ver, y podemos incidir sobre lo mismo. Una cosa es nuestro cariño, lo que todos estamos luchando desde que se produjo esta situación en instituciones, y sabemos que hemos conseguido mucho. En primer lugar, sabíamos que venía Clara de Utiel, y con el trabajo, yo lo he dicho siempre, las ferias, la comunicación, el cariño, la cultura, hemos conseguido que tanto prensa como instituciones y como algunos organismos que estaban muy frecuentemente vinculados hacia la Clara de Utiel hoy nos digan que no. Y eso sí que se ha conseguido progresivamente. Yo comentaba en este ayuntamiento que si nosotros tenemos que conseguir algo es con el cariño, con la cultura y con el trabajo, con las exposiciones de lo grande que es Requena hacia su comarca y sabiéndola a través. Pienso también que el enfrentamiento que hemos producido en este momento en la comarca no va a procurar
nada más que muchos de nuestros vecinos, cuando vengan a utilizar los servicios que tenemos, en vez de pararse a recrearse en nuestra ciudad, procuren salir espantados y en vez de gastar dinero en nuestra población, en nuestra ciudad, se vayan corriendo tierra. Porque, como decías, esto lo único que ha producido es que el resto de los pueblos de la comarca, muchos de ellos, hayan hecho una unión con tierra. Me parece más sumar que restar, intentar atraer a la gente que intentar enfrentar a la gente. Por eso nosotros presentamos esta moción. Entendemos que deberíamos de tomar una decisión. O somos comarca o dejamos de ser. O somos capaces de negociar, y negociar es hablar y comunicarnos, o en este momento aquí en el Ayuntamiento de Requena podemos tomar una decisión, pero la decisión que nosotros tomemos en este Ayuntamiento en ningún momento será la que pueda tomar el resto de ayuntamientos. Recordemos que dijimos que son 2/5 de los ayuntamientos de la comarca los que se necesitan para hacer cualquier variación de nombre o del INPE, y al mismo tiempo que tienen que ser más del 50% de los habitantes de la comarca los que tomen la decisión. Quiero recordar que en este momento Requena tiene 19.016 habitantes y el resto de la comarca tiene 19.030. Lo digo por este tema. En cuanto a lo demás, Julián, pienso que para mí el debate será por el Partido Socialista, con libertad de voto, apoyar nuestra moción. Entiendo que todo lo que se ha dicho en este momento, enriquecido un poquito más, se dijo en el año 84, que queremos que Requena sea la capitalidad de la comarca y vamos a luchar por ello, y que al mismo tiempo que el nombre de la comarca se anteponga a cualquier nombre, que lo hemos también públicamente, de los municipios Requena, Gutiérrez, lo entendería de maravilla. Altiplano, Requena, Gutiérrez, lo entendería de maravilla. Esa es nuestra lucha, pero con trabajo, con dedicación, ganándonos al resto de la comarca, ayudándoles, que para que dices tenemos la capitalidad de la comarca, pero haciendo honor a que por medio de ferias, de concursos, de como se ha estado trabajando durante estos años, en el momento llegue la ley de capitalización, lo podamos aportar, enriquecer ese expediente para que así sea autorizado y aprobado en las Cortes Valencianas. Bueno, el Partido Popular, y a modo de explicación de voto, después de leer y oír los distintos estudios de personas que nos merecen total garantía en sus diferentes manifestaciones, tengo que decir que va a votar a favor de la moción presentada por la Organización Independiente Valenciana, porque históricamente creemos que es la definición más lógica y justa para nuestra comarca, a la vez que pedimos un esfuerzo por parte de todos para posibilitar esa unión territorial que tanto nos hace falta, cultural, que ya existe, respetando la historia, la tradición, la geografía y la continuidad. Muy brevemente, porque creo que para no entrar más en polémica. Bueno, yo creo que de hecho la capitalidad es Requena, de hecho. Y con el voto favorable por ese tener tanto el Partido Popular como la OIV con la moción, yo, por desgracia, estoy convencido que nos va a llevar, no, ya la moción de por sí nos llevaba al enfrentamiento, pero ahora aprobar esto en pleno, todavía un enfrentamiento mayor. No va a beneficiar en nada a Requena, a lo mejor a vosotros os beneficia, pero a los ciudadanos de Requena y de la comarca no les beneficia en nada, ni a la agricultura, ni al comercio, ni a la industria. Al revés, a dividir la comarca y ya veremos qué pasa con el programa. Nada más. Yo creo que recogiendo un poco las observaciones de todos los grupos, yo lo que creo es que en este pleno se hace constar que el apoyo comarcal y el luchar por la comarca y el trabajar unidos haciendo comarca no lo discutimos nadie. La capitalidad creo que la tenemos asumida todos, y en cualquier modo lo que establecemos es que históricamente hay un apoyo a esa denominación, pero vuelvo a insistir que yo lo que sería lógico en un momento dado, si hubiera algún problema, consensuar esa denominación. Lo que sí está claro es que históricamente Campos de Requena está argumentado. Sí, bueno, yo nuestra postura creo que queda bastante clara. Primero la lectura de la moción, porque era bastante fuerte y
Exacto, y después con la intervención de Rafael. Pero yo lo que quisiera que quedara claro es que nosotros, lo decimos en la moción, no estamos en contra, muchísimo menos, lo decimos expresamente, que nos agradaría y quisiéramos que esa denominación que se propone fuera la que se aceptara. Pero nosotros preferimos sacrificar, si hay que sacrificar nuestra digamos, sentimentalismo en este caso, o las razones históricas, siempre legítimas y siempre argumentables en cualquier caso, a ese futuro común que pensamos que tenemos que darle el pueblo de la comunidad. Y por otra parte yo le diría a Julián que realmente en la exposición que ha hecho de la defensa de la moción no se entiende muy bien cómo puede decir que luego consensuaremos y realmente es que no hemos entendido el resto de los grupos cuando habéis planteado esta moción, porque no se puede decir como derechos de total irrenunciabilidad el de proclamar la capitalidad y el de dar nombre a la comarca y luego decir consensuar. Entendemos nosotros el proceso al revés, nosotros entendemos el proceso previo. Para nosotros hay que consensuar y veríamos perfectamente lógico que en ese consenso Requena defendiera lo máximo, que podría ser Campo de Requena y su capitalidad. Pero que en ningún caso, decimos claramente, eso haya de servir la obstinación o el empeño por defender un nombre histórico, porque te voy a decir una cosa, Julián, el recurso a la historia es legítimo en cualquier caso, pero tan legítimo como para recoger argumentos a favor es para desterrar otras cosas que han sido perjudiciales para la historia. Y si como políticos que somos medianamente responsables de la historia o de la pequeña historia que estamos construyendo en nuestra comarca, en nuestro municipio, a principios del tercer milenio del siglo XXI, somos capaces de, por estas cuestiones, sacrificar un futuro de progreso, por hacer rémora de la historia, sinceramente prefiero, y soy historiador, o estoy historia por lo menos, sacrificar algunas cosas en bien del futuro. Creo que antes te lo he explicado, José Antonio, pero parece ser que no me quieres escuchar. Es un planteamiento que tienes tú tan legítimo como el que tengo yo. Es un planteamiento que tengo yo tan legítimo como el nuestro. Nosotros queremos restablecer un derecho histórico que consideramos irrenunciable, totalmente irrenunciable, sí señor. Es irrenunciable porque nosotros no lo hemos ganado. Lo han ganado otros por nosotros. Pero desde la generosidad que tiene que caracterizar a Requena, podemos llegar a un acuerdo con los demás pueblos para consensuar con eso, sino muchas cosas. ¿Por qué no? En cualquier momento se puede llegar a eso. No tienes que renunciar a tus derechos históricos para ser generoso, pienso yo. Eso con respecto a lo que por lo que decía Rafa, de que parece ser que los ayuntamientos anteriores, sí, pues es posible que se haya hecho la gestión, pero que mal se hizo, o que pocos casos se hicieron. Puesto que todavía en los medios de comunicación estamos viendo la denominación que nosotros consideramos no apropiada. En mapas y planos, y podía hacerte un montón, pero nuestras medidas tenemos completamente, pero tenemos puesto un montón así, que en las medidas nuestras tenemos la denominación de las comarcas, y figura la Requena, denominación plana del cielo. Eso figura en la Requena. Y en muchos estamentos igual. Entonces, se hizo mal o no le hicieron mucho caso, o hay que recordarlo otra vez. Y en cuanto a lo que dice que es la unidad de los ciudadanos, pues sí, ahí están los ciudadanos, ellos popular, simplemente. Yo solamente... Pero el futuro de progreso, buscamos todo el futuro de progreso, tanto como vosotros. Como vosotros, ¿por qué no? Si me permite, son dos... Simplemente es restablecer un derecho histórico que luego se puntualizará. Son dos cosas muy breves, porque todo tiene que ir unido a todo lo que marca el artículo 46 de la autonomía, en la que en consultación un diputado que fue en aquel momento, Fernando Martínez Oday, por ser muy similar, dice: la idea es que una reunión de más alto nivel comarcal, alcalde, diputado provincial y diputado nacional, se acuerde por unanimidad un nombre, que sea nuevo o viejo, para designar toda la comarca, y que esa decisión sea de curso a la finalidad para uso institucional. Y luego también el conseller que asistía en ese momento de Cultura dice: como acertadamente dice en su escrito del 17 de octubre, tanto la denominación de las comarcas valencianas como la adscripción a esta de los municipios correspondientes ha de ser objeto de una futura ley de los pueblos valencianos. Mientras tanto, esta consejería no puede por menos que respetar todas las denominaciones de la comarca que puedan utilizar los distintos municipios que la integran, sin que la utilización de una de ellas suponga por parte de nuestra una opinión excluyente sobre las otras. Quiere decir que en este momento lo que estamos tratando
no va a valer únicamente para que nosotros nos definamos sobre una cosa que ni siquiera las instituciones, hasta que se ponga el proceso de comarcalización en marcha, de la ley de comarcalización, nos va a producir un gran enfrentamiento y un desgaste y un desgaste. Solamente dos frases sobre el consenso que está hablando Julián ahora, no es el consenso donde está donde pone aquí, llevando a cabo la inmediata sustitución del didáctico toponímico Carmen Montiel por el más apropiado comarca del campo de Requena. Naturalmente, no digo consensualmente, no, perdona, estamos estableciendo una legalidad establecida y a partir de ahí se podrá negociar lo que haya que hacer. Creo que el tema está suficientemente debatido. Creo que sí que es importante que conste en acta el espíritu de todos los grupos políticos de luchar por la comarca, de trabajar por la comarca, de en ningún momento segregación. Eso creo que es una cosa importante y que el espíritu de esta corporación es estar unidos al resto de la comarca. En este momento podemos pasar a votación. Finalmente la moción, la enmienda a la moción. ¿Votos a favor de Es conocida la enmienda a la moción del grupo del Partido Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? 5, 6. ¿Votos en contra de la enmienda? Contra 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pasamos a votar la moción. Queda rechazada la enmienda. ¿Votos a favor de la moción? A favor de la moción, 2, 4, 6, 8, 10, 11. ¿Votos en contra de la moción? Contra 2, 4, 6. Queda aprobada. Entonces el resultado es a favor de la moción, positivamente, favor 11 votos contra 6. Pasamos al tercer punto de orden del día. Moción del grupo de concejales de la OIV en relación con la posible suspensión de las oficinas de Iberdrola en esta ciudad. El grupo de OIV enriquena al Pleno de la Corporación Municipal en fecha 25 de septiembre, dice, firmado por el portavoz Julián Sánchez. El grupo político del Ayuntamiento de Requena, organización independiente valenciana, por medio de su portavoz en el consistorio, el concejal Julián Sánchez, tiene a bien presentar la siguiente moción al Pleno de la Corporación Municipal, la cual, dado su carácter de urgencia, viene a proponer según lo dispuesto en el artículo 91.4 del ROE, que ha tenido conocimiento de la decisión de la empresa hidroeléctrica española de poner fin a la actividad de sus oficinas en esta ciudad, teniendo en proyecto efectuar el cierre de las mismas el próximo día 30 de septiembre. Que esta precipitada decisión la consideramos lesiva y de negativa trascendencia para los intereses de los ciudadanos de Requena, como consecuencia de tener obligatoriamente que desplazarse a la ciudad de Utiel para realizar cualquier trámite relacionado con dicha entidad. Que consideramos no dejan alternativa posible a estos ciudadanos, como consecuencia de que el servicio que prestan lo vienen haciendo en régimen de monopolio, y viene a ser por esta misma causa la de no disponer de competencia en la ciudad, por lo que deciden desplazar el servicio, puesto que, de haber existido otras ofertas diferentes, muy seguramente no habrían decidido abandonar la ciudad.
Por todo lo anteriormente expuesto, este grupo político solicita del Pleno de la Corporación Municipal venga a efectuar urgentemente los trámites oportunos a fin de solicitar de la empresa hidroeléctrica española proceda a reconsiderar dicha cuestión y adopte la decisión irrevocable de mantener el servicio de oficinas en esta localidad, atendiendo a la consideración de que en la comarca viene a ser la de mayor densidad de habitantes, así como la que mayor construcción de viviendas realiza y, por lo tanto, la que mayor uso otorga a dicho servicio. Requena, 25 de septiembre de 95. Quiero personar para ti. Como consecuencia de mi conversación mantenida con la alcaldesa de Requena, consideramos que ella ha hecho las gestiones oportunas y a nuestro juicio acertadas, y por lo cual la moción no aluda. Por lo tanto, decidimos retirarla y si quiere la alcaldía, o la presidenta en este caso, puede dar lectura a la gestión que lleva personalmente con En relación a este tema, se recibió el siguiente escrito. En relación con su oficio de referencia alcaldía número de salida 2195 de fecha 25 de septiembre del 95 y recibido en estas oficinas el 2 de este mes de octubre, y por lo que nos muestra su inquietud por el comentario ampliamente difundido en la ciudad de Requena del propósito de Iberdrola de cerrar sus oficinas en esta ciudad, cúmpleme manifestarle que entre las oficinas a cerrar por Iberdrola en todo su ámbito territorial no está prevista, por todo lo que resta del siglo XX, su oficina de Requena. Que desconocemos quién ha podido propagar este rumor y que por consiguiente le ruego traslade a los ciudadanos de Requena esta decisión para su tranquilidad. Valencia, 4 de octubre de 1995. Y lo firma César Barona, que es director de la zona de Torrente. Requena está englobado en la zona de Torrente. Tengo que decir que la maquinación de todo lo que resta del siglo XX es porque en principio no saben si en el siglo XXI lo que harán es un sistema integrado que a través del teléfono pueda pedirse, con lo cual si esto llega a término pues sería un sistema automático que cambiaría totalmente la forma de servicio. ¿Se acuerda y se acepta la retirada, no? Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es propuesta de colaboración con la prestación social de los objetores de conciencia. Sí. La Comisión Valenciana para la Prestación Social de Generalidad Valenciana, Consellería de Cultura, transmite a través de un dossier, carpeta informativa para entidades colaboradoras de la prestación social de objetores de conciencia, unos documentos que deben de presentar los ayuntamientos o las entidades que quieran colaborar en el régimen de prestación social. Así remiten un modelo de acuerdo, mejor dicho, lo que remiten son las reglas de esta colaboración, deben ser para todos los casos de obligada aceptación si las entidades, en este caso ayuntamientos, quieren colaborar en esta oficina de prestación social de objetores de conciencia. Por lo tanto, aquí están y es el Pleno de la Corporación el que decide si se adhiere a esta prestación, o sea, a esta colaboración con la oficina de prestación social de objetores de conciencia, como actualmente parece ser que ha decidido. ¿En qué consiste la colaboración de objetores de conciencia con el ayuntamiento? Pues la colaboración, vamos a ver, no lo he llevado directamente el asunto y lo puedo incluso leer, pero vamos, la colaboración trata de objetores de conciencia servirse el ayuntamiento para algunos servicios dentro del servicio del propio objetor de conciencia, por lo cual ¿Qué tipo de servicio? normalmente son servicios sociales. Tradicionalmente, fundamentalmente ha hecho servicios sociales. ¿Pero ocupan puestos de trabajo de la plantilla laboral o de...? No, solo viene a realizar trabajos puntuales, puesto que además es solo durante una época muy concreta. Entonces, determinados servicios puntuales que en un momento puede prestar un objetor de conciencia
colaborando con el ayuntamiento en este tipo de trabajo que ha venido haciendo. Existía también una posibilidad comentada por los propios objetores de colaborar en voluntariado en caso de extinción de incendios. Puedo dar lectura de algo de esto porque aquí viene perfectamente definido. Si la corporación entiende, pues yo doy lectura, si no, pues, si se tiene por asumido, como vean. Aquí hay Sí, más o menos la definición de trabajo sería conveniente, aunque se olvidaran algunos párrafos que no venían al caso. El proceso de incorporación a la prestación social se realiza en las siguientes fases. La oficina determina quiénes son los incorporables con el llamamiento y elabora una bolsa de puestos de actividad en la que se relacionan los programas concertados hasta ese momento. Los interesados pueden manifestar sus preferencias por los programas indicando la localidad deseada y otras características. Se adscribe a cada objetor al programa que constituirá su destino, teniendo en cuenta las preferencias expresadas y los puestos de actividad disponibles. Si el interesado no manifiesta preferencia, se produce la inscripción de oficio al destino que determine la oficina. El destino asignado se comunica al interesado estableciendo la fecha de incorporación. Asimismo, se traslada a las entidades colaboradoras la relación de objetores que les han sido adscritos y la fecha de incorporación de cada uno de ellos con la documentación de control necesaria. El periodo de la actividad es el mismo, es el tiempo durante el cual el objetor realiza los servicios previstos en la ley. Constituye, por tanto, el núcleo central de la prestación social y se caracteriza por las siguientes notas. Duración de 13 meses, teniendo carácter continuado, salvo por las causas reglamentariamente establecidas. Se realiza del modo y en las condiciones que exijan las necesidades de los servicios y centros de destino, de acuerdo con el concierto suscrito. Con carácter general, las condiciones de desempeño de la actividad serán análogas a las legalmente establecidas para el personal empleado de la entidad en el sector correspondiente, quedando sujeto al régimen interior y al sistema de organización del centro de destino. Implica una dedicación personal con un horario de prestación diario cuya duración semanal queda comprendida entre 35 y 40 horas. El destino donde se desarrolla la prestación tiene carácter civil, así como el estatuto del objetor de conciencia, por lo que el ejercicio constitucional de los derechos y libertades públicas no puede tener restricciones. Durante la situación de actividad, las entidades facilitan a los objetores acciones formativas que se orientan hacia la capacitación en las áreas que van a desarrollar. Asimismo, la oficina puede convocarles a cursos de formación que incluirán materia de protección y defensa civil, entre otros. Derechos y deberes. Los derechos económicos y sociales hacen referencia a las atenciones siguientes. Transporte. Cuando la incorporación exija el desplazamiento del objetor, se le compensarán los gastos del viaje inicial al destino y final de regreso del mismo. Gastos personales. Para atender sus gastos personales, los objetores percibirán la cantidad que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para quienes cumplan el servicio militar obligatorio. Durante el ejercicio del 95, esta cantidad es de 1.500 pesetas mensuales y se abona en la cuenta bancaria que haya señalado el interesado. Alojamiento y manutención. El régimen de alojamiento y manutención viene determinado por los correspondientes servicios de que disponga el puesto de actividad asignado al objetor, según el respectivo concierto y conforme a las preferencias expresadas. Las entidades que hayan concertado el puesto de actividad en lo que se faciliten estas atenciones serán compensadas mediante unos módulos económicos cuya cuantía se fija por orden ministerial. Los módulos del ejercicio 95 son los siguientes: alojamiento y manutención completa, 35.200 pesetas mensuales; una comida diaria, 8.200 pesetas mensuales. Vestuario. Una vez incorporado al puesto de destino, se le proporciona al objetor vestuario o equipo especial de trabajo conforme a lo establecido en el concierto. Asistencia sanitaria con cargo a los presupuestos generales del Estado, que se le ha prestado con idéntico contenido que las establecidas para el régimen general. Clases pasivas, etc. Póliza de accidentes. Los objetores están cubiertos durante el periodo de actividad con una póliza de accidentes que se contrata para el colectivo. Reserva del puesto de trabajo. Se aplica de acuerdo con lo previsto en la legislación laboral y de funcionarios públicos. Reserva de plaza en centro de enseñanza. Están obligados a reservar plaza a los que se incorporen a la prestación social, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? ¿Se pasa de aquí? Sí, claro. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta propuesta? Se
Unanimidad, ¿no? Unanimidad. Unanimidad. Pasamos al punto quinto, que es propuesta de contratación de las obras de rehabilitación de la Casa de Santa Teresa. Bien. En el orden del día figura el punto de contratación de las obras de rehabilitación de Casa de Santa Teresa. Hay una propuesta de la alcaldía que dice así: el pleno de este ayuntamiento, en sesión del 25 de mayo pasado, aprobó el proyecto de rehabilitación de la Casa de Santa Teresa, redactado por el arquitecto municipal, por un importe de ejecución por contratar de 73.743.108 pesetas. Este presupuesto se incrementa con la cantidad de 3.253.372 pesetas de honorarios de redacción del proyecto, cuya minuta fue aprobada en la misma sesión. Ello hace un costo total de 76.996.480 pesetas. Según consta acreditado en el expediente, esta cantidad se financia con una subvención de 72.611.673 pesetas de la COPUT, según convenio suscrito al efecto. El resto de 4.384.807 deberá ser aportado por el Ayuntamiento, para lo cual se habilitará consignación presupuestaria según el informe emitido por el señor interventor. En el referido convenio se prevé para 1995 un gasto de 50 millones de pesetas, cantidad de la que no se ha dispuesto al no haber sido contratada las obras. Ello hace necesario y urgente el iniciar expediente para la adjudicación de las mismas. En consecuencia, se propone al Pleno de la Corporación adoptar el acuerdo de proceder a la contratación de las obras de rehabilitación de la Casa de Santa Teresa tras los trámites licitatorios que correspondan. Creo que por traerse dictamen previo se puede dar cuenta de todo lo que abunda en el expediente que está a punto de tratación. Entonces hace referencia a un convenio que es el que mueve. El convenio se firma por las partes el 2 de septiembre de 1994 y en sus cláusulas el Ayuntamiento de Requena asume la condición de promotor y la Consellería aporta 72.611.673. La aportación en anualidades previstas son las siguientes: en el 94 5 millones, en el 95 50, en el 96 17 611 673. No obstante, dichas anualidades se podrán reajustar por la Consellería de acuerdo con el ritmo de ejecución real de las obras. Obligaciones del Ayuntamiento: ajustarse a la contratación, comunicar a la Consellería los datos correspondientes a la adjudicación de las obras, velar por el cumplimiento de los plazos de las obras y señalizar con carteles. Se señala una supervisión y control de actuaciones entre el Ayuntamiento y la COPUT. Posteriormente, el Ayuntamiento adopta un acuerdo por comisión de gobierno de redactar la memoria y proyectos, entre otros el proyecto de Santa Teresa, y redactado el proyecto se informa favorablemente por la Comisión de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, 28 de febrero del 95. En despacho extraordinario de la Comisión de Gobierno de 25 de mayo del 95 se aprueba el proyecto de reconstrucción de Casa Santa Teresa con un presupuesto de licitación de 73.743.108 pesetas y dar traslado a la Consellería de Obras Públicas a efectos de conocimiento y visado. Se da traslado el fecha 8 de junio de 1995 para conocimiento y visado. El conocimiento me imagino que sí que se tiene, el visado no ahora aquí, pero vamos, dado el tiempo transcurrido, interpreto lo que corresponda. Las minutas correspondientes al arquitecto municipal por la redacción ya se han reflejado anteriormente y creo recordar que me acuerdo también respecto a aprobándolas, efectivamente en 25 de 5 del 95. Para contratación hay un acta de replanteo de las obras que dice que compruebo sobre el terreno, dice el arquitecto municipal, la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos para su normal realización y constato la conformidad y viabilidad del proyecto. Lo hace a los efectos de contratación el 5 de octubre.
Hay un informe de intervención que señala que, visto el expediente tramitado, visto que el presupuesto ascendía a la cantidad de 73.743.108 más los honorarios de redacción que ascienden a 3.253.372, visto que la subvención concedida asciende a 72.611.633 pesetas, existiendo una diferencia a cargo del ayuntamiento de 4.384.807 pesetas, y considerando que en el presupuesto ordinario de este ejercicio no existe consignación presupuestaria para hacer frente al pago de esta diferencia, el interventor que suscribe informa a la corporación lo siguiente. Conforme al artículo 79.1 del Real Decreto 500/90, se trata de un gasto plurianual y siempre que el convenio con la COPUT esté ya firmado, no existiendo ningún inconveniente para su contratación, siempre que en el periodo de condiciones administrativas se haga constar los pagos a efectuar en cada anualidad. Y en el presupuesto del próximo ejercicio, el artículo 72.2 del citado Real Decreto o una modificación del presente ejercicio se consigne la cantidad de 4.384.807 pesetas a las que ha de hacer frente la corporación con fondos propios. Enriquena, el 10 de octubre de 1995. Todo esto yo traigo un modelo de pliego de condiciones, un modelo que existe, no aprobado por el ayuntamiento, pero que es de aplicación porque considero que es bastante completo. En fin, está en un manual actualizado con arreglo a la ley de contratación de las administraciones públicas de procedimiento abierto mediante subasta, y ajustando la obra, las cantidades y plazos y en su caso clasificación del contratista, que hay un informe de intervención del arquitecto municipal sobre la clasificación al respecto, pues si la corporación entiende puede servir para el expediente a iniciar, expediente de contratación a iniciar. Yo he llegado en fecha de hoy y visto esto, pues en principio no veo conveniente de que con todos estos antecedentes el pleno de la corporación se pronuncie acerca de la contratación de personas. Sí, aparte de la contratación que yo a nuestro grupo le parece bien, porque yo estaba informado probablemente con el de obras y de convenio firmado y demás. Yo le quería preguntar si el uso que se le prevé a la casa de empresa rehabilitada va a ser el mismo que en principio estaba previsto por parte de la corporación, de dedicarlo a sede del Centro de Estudios Requerense y posiblemente también para sede del Archivo Histórico Municipal. Si se piensa mantener esa finalidad, o la corporación actual tenía previsto alguna otra cosa. La necesidad de principio es del archivo. Entonces el punto sería, pues... No obstante, se está también pendiente de un encuentro con la Asociación de la Villa. Se tuvo un encuentro en la fiesta de la Vendimia con esa asociación y se está pendiente. No tenemos ningún inconveniente, ¿no?, para que se utilice ese monumento histórico para ese fin, pero de todas formas, pues también en un principio llevábamos pensado un fin para el edificio de Santa María y a lo mejor pues no es el adecuado y conviene siempre pues contrastar opiniones y ver verdaderamente si es lo más interesante instalar en cada momento en cada edificio. Sí, la idea en concreto es la de usarlo como centro de documentación y archivo, pero también otra idea que teníamos era organizar unas segundas jornadas sobre la villa, al igual que hicimos las primeras que tuvieron lugar en la fiesta de la Vendimia, para que entre todos veamos el mejor uso que se puede dar en edificios públicos, como por ejemplo puede ser Santa María. Esto en principio la idea es archivo y documentación. Me parece bien que se pregunte por el contenido de consensúe, pero esta rehabilitación en concreto técnicamente tenía unos condicionantes que se enfocaban hacia eso. Si no se va a dedicar a eso, pues seguramente el proyecto no sería tan caro como es, porque realmente es un proyecto caro precisamente porque llevaba aparejada una finalidad muy específica y comportaba una serie de equipamientos muy específicos. Está en la memoria. Creemos que es adecuado para el tema si no hay nadie. El acuerdo, no se discuta,
El acuerdo sería, atendido que el proyecto fue aprobado por resolución, lo que se ha dicho, redactado el pliego